Hoy nos metemos de lleno en unos documentos fascinantes y, la verdad, bastante polémicos. Sí. Son informes confidenciales presentados en Colombia. La idea era defender a ejecutivos de Chiquita Brands, la multinacional bananera, que estaban acusados de financiar a grupos paramilitares. Exacto. Y estamos hablando de análisis de gente conocida, ¿eh? El economista Jorge Restrepo, la empresa Guidepost, Sí. que está vinculada al columnista Jory Ackerman. Pues eso. Y lo que vamos a hacer hoy es desmenuzar un poco las afirmaciones clave de estos informes. Para ello nos basamos en una investigación periodística muy buena del medio Vorágine que consiguió esos documentos confidenciales. Y también usamos archivos de prensa de la época, informes de derechos humanos, testimonios. Claro, para tener el cuadro completo. Nuestra misión, digamos, es contrastar lo que dicen estos informes de defensa con la evidencia que ya existía públicamente. Sobre todo en un punto que es crucial. ¿Cuál? Pues si se sabía o no antes de 1999 que las famosas cooperativas Convivir tenían lazos con los paramilitares. Ese es el meollo. Vale, tema clave. Pero antes de meternos con los informes en sí, pongamos un poco las cosas en perspectiva, ¿no? Sí, fundamental. Hay que recordar que Chiquita Brands ya fue condenada en Estados Unidos. Eso es. Condenada a pagar indemnizaciones a víctimas por financiar a paramilitares. Eso es un hecho judicial firme allí. Y mientras tanto, aquí en Colombia, pues sigue un juicio contra exdirectivos de Chiquita y también de Banacol. La acusación es seria. Presuntamente entregaron millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia, la SAUD, el principal bloque paramilitar de la época, sí. Y parte de ese dinero supuestamente se canalizó a través de esas cooperativas, las Convivir. Que eran como entidades de seguridad privada, pero cuya legalidad y vínculos ya entonces, generaban muchísima polémica. Mucha. Se habla de 1,7 millones de dólares solo por parte de Chiquita, entre el 97 y 2004. Y la defensa, su línea principal es: los empresarios no sabían que las Convivir estaban infiltradas o controladas por la SAUD. Ese es el argumento. Ahí está. Y aquí es donde entra el primer informe que mencionabas, el de Guidepost, de 2020, presentado como privilegiado y confidencial. Ojo. Claro. Y su argumento central es muy específico. Dice que no existían pruebas públicas antes del 26 de febrero de 1999, una fecha muy concreta. Sí, que demostraran una infiltración sistemática de las Convivir por la SAUCE. Ojo a la palabra sistemática. Vale. Pero aquí es donde la investigación de Vorágine empieza a chocar, ¿no? Totalmente. Según Vorágine, el informe de Guidepost parece que, o ignora o le resta importancia a varias publicaciones y denuncias que son anteriores a esa fecha límite. ¿Por ejemplo? Pues mira, un informe de Human Rights Watch de 1998, o sea, un año antes, basado en hechos del 97. Y ya alertaba de que las Convivir en zonas como el Magdalena Medio estaban dirigidas por conocidos paramilitares. Dirigidas. O sea que una ONG internacional de peso ya lo decía. Y Vorágine menciona más cosas, ¿verdad? Sí, varias. Una noticia de El Tiempo, el periódico, de enero del 98, identificaba al representante legal de una Convivir de Urabá. ¿Al representante legal? Sí, como alias Pantera, un paramilitar que murió cometiendo una masacre. El representante legal, vamos. Increíble. Luego un artículo de la revista Semana, de septiembre del 98. El titular era directo. Las Convivir se paramilitarizan. Más claro agua. Y aún antes, en el 97, Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, advirtió a la Corte Constitucional. Habló explícitamente de la conexión Convivir y la trágica historia de violencia paramilitar. Entonces, a ver si entiendo. Guidepost dice no había pruebas públicas antes de febrero del 99. Pero teníamos informes de ONGs, artículos en medios nacionales importantes, declaraciones ante la Corte. Todo antes, en el 97 y 98. Exacto. El contraste es fuerte, sí. ¿Y qué dice Guidepost sobre esas evidencias previas? ¿Las ignora? Según Vorágine, las califica de críticas ideológicas, que no estaban basadas en evidencias específicas. Vaya argumento, viendo los ejemplos que has dado. Difícil de sostener, la verdad. Además, Vorágine recoge testimonios de gente de Urabá de la época. Coel Díaz, Pedro Páez. ¿Y qué dicen? Pues que esa conexión era Vox Populi. Vamos, que lo sabía todo el mundo. Uno dice literalmente, uno no distinguía entre un Convivir y un paramilitar. Madre mía. Eso todo el mundo lo sabía, era público. Impactante. Y este no es el único informe controvertido en esta defensa, ¿eh? Mencionaste también el del economista Jorge Restrepo, director del CERAC. Sí,
Ese es el otro pilar. Este informe, también confidencial, pone no citar ni circular sin autorización. Ok, ¿y qué plantea? Pues introduce otro ángulo. Restrepo cuestiona que el dinero entregado por los bananeros a los paramilitares necesariamente cause o genere un tipo particular de violencia, o que incida en sus niveles. Espera, ¿cómo? Que el dinero no necesariamente. Eso dice. Relativiza el impacto directo de esa financiación en la violencia. Pero eso choca frontalmente, ¿no? O sea, ¿para qué quiere dinero un grupo armado ilegal si no es para financiar sus actividades violentas? Pues choca, sí, sobre todo con testimonios clave. Por ejemplo, el del excomandante paramilitar Eber Veloza, alias HH. ¿Qué dijo él? En 2008, ante Justicia y Paz, el marco legal de la desmovilización, Veloza detalló cómo usaron ese dinero. A ver. Compra de armas, munición, pagar sueldos a los combatientes, logística. Y su conclusión fue muy cruda. Ese dinero sirvió para matar gente en la zona de Uraba. Uf. Directo. Encargados a expertos reconocidos. Llegan a un juez en Colombia. Sí. No se sabía públicamente de los nexos con Vivir AUC antes de una fecha concreta en el 99. El otro cuestiona el impacto directo del dinero en la violencia. Y ambos planteamientos, según la investigación de Vorágine y las fuentes que hemos visto, parecen contradecir bastante la información pública de la época y testimonios directos. Ahí está el núcleo de la controversia, ¿no? La posible omisión o la presentación un poco selectiva, digamos, de la información que ya estaba disponible. Exacto, para construir una narrativa favorable a la defensa. Y esto, resalta lo crucial que es siempre contrastar los relatos sobre el conflicto armado. Sobre todo cuando hablamos de financiación de actores violentos. Claro, contrastar con la evidencia documentada, con los testimonios de quienes lo vivieron, es fundamental. Muy bien. Pues para ir cerrando, hemos visto cómo estos informes para la defensa de Chiquita Brands intentaron, por un lado, argumentar una falta de conocimiento público sobre los vínculos con Vivir paramilitares antes de 1999. Y por otro, relativizar el impacto real de esa financiación en la violencia paramilitar. Argumentos que, como hemos visto gracias a la investigación de Vorágine, chocan con múltiples evidencias. Informes de derechos humanos, artículos de prensa, testimonios locales. Todo de la propia época. Sí, es un caso complejo. Y nos deja con una reflexión final, quizás un poco provocadora. Adelante. Más allá de si estos informes concretos son veraces o no, ¿qué nos dice todo esto sobre el papel que juegan los análisis de expertos? Sobre todo cuando son contratados por una parte interesada en un proceso judicial o histórico tan delicado. Claro. ¿Qué peso deben tener? Exacto. ¿Qué implicaciones tiene cuando esos análisis parecen contradecir la información que estaba al alcance de todos en el momento en que ocurrieron los hechos que describen? Es una pregunta importante, sí. Sobre la construcción de la verdad judicial e histórica en contextos de conflicto. Una pregunta para darle una vuelta, desde luego.